Bueno, ese informe de Contraloría es el que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, es bastante extenso, tiene varias conclusiones, en realidad se resumen en sus últimas páginas en 10 conclusiones, en donde en términos generales se da cuenta y expresa que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no ejerció a cabalidad su deber de control sobre los actos del Servio Metropolitano, y se cuestiona también a la ex ministra de Vivienda Magdalena Matte al no cumplir un rol vigilante y entonces delegar la responsabilidad de toda esta negociación a un asesor personal de ella. Nosotros queremos conversar más sobre este tema y por eso que la comunicación a esta hora es con el senador del MAS, Alejandro Navarro, el senador que precisamente presentó este requerimiento, esta denuncia ante la Contraloría para que se investigara. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Ramón. Conforme con lo resuelto por la Contraloría, supongo, al establecer en estas 10 conclusiones todo lo que hemos más o menos detallado en la presentación de esta entrevista. Con el sentimiento de que lo que denunciamos en su momento se ha ratificado plenamente. Lamentablemente ha sido cierto, lo que denunciamos era efectivo, y ahora con los antecedentes de la Contraloría yo espero que se proceda a la investigación judicial, porque contrariamente, Ramón, a lo que ha planteado la ministra von Baer, yo no creo que esto sea un error. Aquí hay un diseño, una conspiración de funcionarios de este gobierno para defraudar al Ministerio de la Vivienda. Y por tanto, yo espero que Sabah Chaguán, a quien le he solicitado hace algunos días atrás, un fiscal con dedicación exclusiva, proceda en la parte penal, en la parte de investigación judicial, porque la verdad es que aquí no puede haber impunidad. El diseño que la Contraloría nos revela en este informe, no solo en sus conclusiones, es de que de manera sistemática se planificó una situación para defraudar en miles de millones. O sea, esto es increíble, Ramón, y es bueno que la ciudadanía lo sepa. La Contraloría afirma que solo 131 millones era lo legalmente posible de pagar, y no los 16.600 millones que fue el avenimiento. Entonces aquí hay algo gravísimo, no solo negligencia inexcusable. Ahora, el tema de fondo, sin duda, al que usted añade, senador Navarro, está graficado en las páginas 18 y 19 de aquí del informe de Contraloría, cuando comienzan a desarrollarse las reuniones, a instancia incluso que había sido manifestada por la propia ministra de la Vivienda, en donde comienza a participar este asesor externo, este abogado Baeza, en su representación. El informe detalla que en estas reuniones comienzan a tratar de determinarse cuáles son los gastos generales, que es la parte más abultada de la petición que tenía la empresa Kodama, y en ese sentido, en una parte indica que se llega al punto de determinar que esto no iba a pasar por Contraloría, que Contraloría tenía un criterio que ya había sido utilizado en ocasiones anteriores, que claramente aplicado a este caso iba a dificultar el pago. ¿Eso qué gravedad le reviste a usted el determinar esto en la Contraloría? A ver, este es un punto específico de las conclusiones. Expresamente, la Contraloría acusa, determina que se buscó un procedimiento para omitir la toma de razón de la Contraloría General de la República, y esto está muy claro. ¿Por qué? Porque ya la Contraloría había objetado el pago de 935 millones de pesos y los había reducido a 95, y por lo tanto de manera consciente, y por eso digo yo que la vocera se equivoca, conscientemente se equivoca, no es un error. Aquí se conspiró para defraudar al Ministerio, y a Álvaro Baeza, Darío Calderón, los abogados de la contraparte privada, lo que hacen es formular un acuerdo que, por cierto, llevaba implícita concretamente el efecto de que se iba a pagar porque era otro órgano, es decir, un avenimiento judicial, un título ejecutivo, como es lo que hoy tiene Kodama, que va a ser lamentablemente muy difícil de evitar que se cobre. Yo espero que el Consejo de Defensa del Estado, con estos antecedentes, efectivamente realice las acciones para probar definitivamente que hay delito, que es la única posibilidad, y yo espero que no solo sean los pescados chicos los que en esta vuelta salgan pillados, porque estamos acostumbrados a que en definitiva van a ser un funcionario que le pidieron que llevara el documento, cuando aquí se operó al más alto nivel. Claramente, aquí hubo, Ramón, y te lo digo responsablemente,
un llamado del segundo piso de La Moneda para decir que se realizara esta operación. Lo dije desde el inicio, quienes me entregaron los antecedentes lo hacen porque efectivamente hay un llamado del segundo piso de La Moneda al Servio que dice esta operación se debe realizar. Hay un visto bueno, la ministra estaba de vacaciones, Andrés Jacobelli, subsecretario, estaba de vacaciones. Esta operación se hace en medio del verano y yo me niego a creer, tengo la convicción de que esto está más allá de los muros del Ministerio de la Vivienda o del Ministerio de Obras Públicas, que era la entidad mandante, y aquí hubo clara conciencia política, y eso es el comité que tenía el monitoreo político del Transantiago, porque estos millones y Kodama, no estamos hablando de vivienda, no estamos hablando de reconstrucción, estamos hablando de un corredor del Transantiago y un comité de monitoreo determinado por el propio presidente en el segundo piso, dijo vamos a monitorear Transantiago porque es el factor de la caída de la popularidad del presidente más fuerte. Entonces hay aristas políticas, aristas judiciales y administrativas. Yo solo espero que no nos quedemos solo en las administrativas, porque al final unos cuantos funcionarios pueden ser sumariados, sin embargo lo más relevante es lo judicial y lo político. Es muy determinante y grave lo que usted señala, senador. Así es. ¿Tiene cómo corroborar que hubo ese llamado desde el segundo piso de La Moneda para articular toda esta situación? Ramón, cuando entregamos los antecedentes el 17 de marzo a la Contraloría General de la República, a pesar de que la vocera de gobierno insista que fue el ministerio el que entregó los antecedentes, no fue el ministerio, fue el senador Navarro, a petición de almas piadosas, honestas, honradas, en el Ministerio Público, en el Ministerio de la Vivienda, que entregaron los antecedentes para que efectivamente los denunciáramos, cosa que hicimos. Todos esos antecedentes, si se examina la presentación que hiciéramos, todos y cada uno de ellos han sido corroborados, es más, han sido profundizados, era más profundo la negligencia, era más profunda la acción para intentar defraudar al Ministerio de la Vivienda, por lo tanto no tengo por qué dudar. Ahora, si me permite una opinión política, yo soy senador de la República, yo hago la lectura política y por favor, si ese segundo piso no monitoreaba al Transantiago, tienen que irse, porque el principal problema del gobierno es el Transantiago en la región metropolitana, y esto ocurre en el Servio de la región metropolitana, y por tanto, claro, tú me dices ¿cómo lo pruebo? Yo te digo, guardamos la reserva de quienes nos hicieron llegar los antecedentes, pero esos antecedentes han resultado ciertos. ¿Por qué tendría que dudar yo, si todos los antecedentes que me entregaron son verdaderos, de que la indicación del llamado telefónico va a ser falso? Por el contrario, fue ese llamado el que motivó la entrega de los antecedentes al senador que habla. Ahora, ahora senador, respecto de los argumentos que podrían darse eventualmente para señalar, ok, ocurrió esto, pero en definitiva lo que se buscaba era que el Estado no perdiese más dinero al llevarlo o arrastrarlo eventualmente a un juicio en donde terminase pagando muchísimo más de lo que incluso podría haber sido este acuerdo judicial, porque en los vericuetos de un juicio a lo mejor, y ha habido, por lo menos así quienes argumentan esta situación en el pasado, ha habido contratos del Estado con otras empresas que el Estado ha terminado pagando las ganas. Por cierto, ha sido el Ministerio de Obras Públicas, en las cárceles concesionadas, donde el juez del propio ministerio votó en contra del ministerio y terminamos pagando 130 millones de dólares a Besalco por las cárceles concesionadas, que han sido un desastre. Y esto ocurrió en los gobiernos anteriores. Sin embargo, en este gobierno esto ha ocurrido, pero no eran 41.000 millones, Ramón. La ministra afirma en el informe, que yo sugeriría, todos los que quieran saber más de este caso pudieran leer, ella dice, bueno, si hay 41.000 millones de deuda, y Álvaro Baeza me dice que hemos negociado en 16.600, obvio que es un buen negocio, y firmó de manera ingenua, en mi opinión, de muy buena fe, pero absolutamente equivocada del punto de vista de la responsabilidad política, porque efectivamente no eran ni 41 ni 16.600, la Contraloría nos dicen que eran 131 y que se habría intentado incluso poner una multa de 2.500 que correspondía a otra empresa. O sea, a todas luces, de punta a cabo, desde el inicio, hubo un intento de defraudar, coordinado por estos abogados privados al lado de la ministra, y por cierto, había también un equipo negociador de abogados privados del lado de la empresa, y en cualquier escenario, y por favor,
todos los abogados lo saben. En una transacción de esta naturaleza, Ramón, lo que hay es comisión. Hay pago por la gestión, que va entre el 10, 15, 20%. Por lo tanto, estamos hablando de que no solo había un acuerdo judicial o un avenimiento con el ministerio, también los autores de este proceso iban con remuneración incluida, con honorarios legítimos, legales, pero el procedimiento es el ilegal. Ahora, que el argumento también de la autoridad, que lo hemos escuchado en varias ocasiones, senador, sea que aquí no hay un perjuicio efectivo y real al Estado, porque el Estado no ha pagado ni un solo peso, y dado esta situación que ahora se va a los tribunales de justicia y por lo tanto se va a impugnar también el pago, se impugna de hecho, no va a salir ese dinero y eventualmente esos 17.000 millones no va a ser la cifra que en definitiva va a terminar pagando el Estado. ¿Qué le parece a usted como una forma de señalar que aquí el problema mayor está en estas irregularidades, pero que no hay perjuicio para el Estado? A ver, claramente este proyecto comienza en 2006, se hace un contrato por 25.000 millones al inicio, se aplaza, se da más tiempo, se aumentan las obras, hay una responsabilidad del Servio administrativa y técnica, que duda cabe, pero señalar de que porque no se ha pagado, cosa que se verá en el tiempo, aquí se exime de responsabilidad política, administrativa o penal, es un error. Claramente hay un intento claro, definido, de defraudar al Estado, y eso requiere sanción. O sea, alegar políticamente de que no se ha pagado ni un peso es ignorar que funcionarios de este gobierno, de confianza de este gobierno, designados por este presidente, intentaron defraudar al Estado. Lo que sucede es que los pillaron, y por tanto, claramente, aquí hay que dar una señal muy clara de cuándo se constituye la acción dolosa. Y es no solo la defraudación, sino el intento coordinado. Aquí se conspiró para defraudar al Ministerio, y siento que el valor del informe de la Contraloría es ese. A mí me hubiera gustado que este informe hubiera profundizado en el informe del Dictus de la Universidad Católica. Yo esperaba el clásico universitario, el Dictus y el IDIEM, porque ambos informes de dos prestigiosas universidades, uno el Dictus de la Católica, otro el IDIEM de la Chile, dan cifras de una dimensión absolutamente diferente. Y la pregunta es, ¿son confiables entonces los informes técnicos que respaldan este tipo de transacciones? ¿Cuántos Kodama más hay en otros ministerios, en el propio Ministerio de la Vivienda? Se abre una pregunta profunda, porque si este ministerio o estos asesores lograron evadir los sistemas de control, la Contraloría dice no funcionó el sistema de control, no hubo procedimiento administrativo ajustado y hay responsabilidades. Entonces, yo más que negar o defenderme diciendo que no he pagado nada, estaría muy preocupado de corroborar, comprender de que esto no está sucediendo hoy día en ningún otro ministerio, ni que tampoco existan otros casos similares en el Ministerio de la Vivienda. Y además de eso, yo lo digo muy responsablemente, yo quiero saber si el segundo piso, si el equipo de monitoreo, María Luisa Abraham, el equipo que está en La Moneda, ¿sabía o no sabía? Si existió o no existió el llamado telefónico. Eso el fiscal lo podrá investigar y yo espero que lo haga. Muy bien, senador Navarro, agradecido por su tiempo, por su disposición a conversar con nosotros, Ramón, en directo desde Concepción. Sí, dígame. No, una última. Mira, la Contraloría determinó algo que se había dicho, los informes se hicieron después de la firma. Por lo tanto, ahí me dio gravemente una falta de responsabilidad. La ministra firmó, lamentablemente, sin tener los informes que se realizan con posterioridad al acuerdo de avenimiento judicial. Y eso es una falla, perdón, no es una falla, ese es el elemento central de la defraudación, no es un error, se indujo esa situación. Muchísimas gracias, senador, por su tiempo. Gracias a ti. Hasta luego.